Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos en el capítulo número 11 de Marcos, ya casi finalizándolo. Se me ocurría algo y quería preguntarles, si ustedes supieran que dentro de 5 días van a morir y que van a morir descuartizados, ¿qué harían hoy? Qué buena pregunta. Porque fíjese, hermano Gustavo, que hoy en la mañana el primer pensamiento que vino a mi mente es de veras cuánto tiempo me he puesto de rodillas para agradecerle al Señor por la vida que me ha dado y cuánto en realidad he abierto mi corazón para decirle que la pandemia tiene algún propósito por el cual te debemos buscar a ti y pedirte, Señor, porque tú sí lo puedes, pedirte que tú evites que nosotros lleguemos a contaminarnos, porque la muerte de estas mis 2 sobrinas ha sido algo fuerte para nosotros y de verdad el Señor nos está esperando. Él quiere vernos de rodillas para que si llega ese día estemos así como Pablo, ¿va? Diciendo, para mí el morir es ganancia. ¿Y qué haría, hermano, si en 5 días usted sabe que va a morir? Pues si me diera tiempo dejaría en orden lo primero que puedan vivir mis hijas. Okay. Y tener una comunión más cercana con Dios. Y de veras yo he estado llamándome la atención a mí mismo porque el Señor eso es lo que está esperando. Ya no dudemos de que si nos vamos a curar, que si nos vamos a enfermar, mejor que confiemos en Él y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Okay. Héctor, ¿qué haría? Encienda su micrófono, porfa. Hermano, yo lo que haría sería doblar rodillas y decirle al Señor que estoy lista y que solo me dé la fortaleza para hasta el último momento tenerlo en mi mente y en mi corazón. Los 5 días estaría orando. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda, hermano? Okay. Porque, digamos, ponerme a arreglar cosas, no. Definitivamente uno no tiene mente para eso. Cuando uno sabe que lo van a descuartizar y todo eso. Entonces, es entregarse al Señor. Héctor, ¿qué iba a decir? Encomendarme a Dios y estarle clamando a Él, pues, para que nos lleve. Amén, hermano. Sí, Dani, ¿qué tal? Sí, interesante pregunta. Y hace 2 días estaba hablando con Liz hace más o menos 2 días, estaba hablando con Liz de que nosotros en esta parte del planeta no vivimos una ley tan difícil de vivir como es allá en el Medio Oriente. Allá en el Medio Oriente juzgan a la gente y la decapitan. Correcto. En la calle. Correcto. Y ellos tienen cierto ambiente o como que cierta aceptación o costumbre de ver esas cosas o de vivir ese ambiente. Pero de este lado del planeta no. Nosotros no vivimos así y nos consterna o nos afecta mucho una sentencia de muerte como la que hubo hace unos años aquí en Guatemala, en donde, ¿cómo se dice? Le dispararon a un montón. Cuando fusilaron. Cuando fusilaron a estos señores. Y tanta es
la fuerza o lo impactante de la situación en estos lados del planeta, que los mismos legisladores no quieren volver a pasar esa situación, Ya. porque es bien difícil. Y eso es cuando se señala y se le sentencia a alguien, que nos sentencien a nosotros. Yo creo que eso nos haría de verdad temblar en el alma, que nos vayan a descuartizar y comenzamos a tener imágenes en nuestra mente de qué es descuartizar. Yo creo que es algo bien difícil de vivirlo si nosotros llegáramos a saber eso, como para no encomendarnos, pero yo creo que como no encomendarnos a Dios, pedir perdón y todas esas cosas, pero yo creo que uno viviría una tribulación en esos momentos. La verdad, en Guatemala, yo creo que sería algo bien traumático que supiéramos eso. ¿Y qué harías? No, definitivamente, es una lucha, es una agonía interna antes de vivirlo, que de seguro como hacen con la inyección letal, ¿verdad? A la gente que lo van a inyectar así, primero le ponen un montón de sedantes y ahí poco a poco hasta que pierden la vida. Pero Ya. incluso el cuerpo se rehúsa a Sí, morir porque se ven convulsiones y ellos están claro, sedados. Yo sí. creo que si a mí me dijeran que eso me van a hacer, no sé, yo me pido perdón y todo lo que sea, suplico, ruego, me hinco, me levanto, trato de hacer algo. Y si la sentencia está dada y no la pueden quitar en contra mía, eso sería algo bien traumático. Yo creo que en mi caso, y yo creo que en el caso de muchos, eso no sería nada más de encomendarnos a Dios, sino viviríamos una tribulación bien fea antes de llegar a ese día. Bueno, les preguntaba porque el pasaje que ya nos toca entrar a ver, cabalmente esa es la situación del Señor. Él está en Jerusalén un día domingo y el siguiente viernes se va a morir. Y él sabe cómo va a morir. Sabe que le van a despedazar su cuerpo a puro latigazo, que lo van a crucificar, que lo van a colgar en la cruz. Él lo sabe. Pero vamos a ver qué es lo que él hace en esos días previos. Entonces aquí tenemos en el versículo 15 que habíamos empezado la semana anterior a verlo, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Una de las cosas que él hizo fue, se preocupó por la casa de Dios. Dice que empezó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban ahí dentro del templo. Y les volcó las mesas a los cambistas y las sillas a los que vendían palomas. Pero estaba a 5 días de morir. Y entonces veamos lo que él va a hacer y lo que ya está haciendo. ¿Y qué razón hay? Porque no lo vemos aquí, en este momento, orando. Va a llegar un momento que él va a ir al huerto del Getsemaní y va a ir a orar. Incluso la misma noche que lo llegaron a prender, él estaba orando. Pero antes, él hace una serie de actividades. Y yo analizando este capítulo 11, fíjense que encuentro que él da unas enseñanzas, pero bien profundas, difíciles de explicarlas y de comprenderlas y también de vivirlas, por lo que él va a decir y va a hacer. Y está acelerando el paso porque ya es corto el tiempo para instruir a sus discípulos y las enseñanzas que le va a dar son trascendentales, tal vez de lo más difícil que podemos encontrar en la vida de un cristiano. Dice que Malaquías había profetizado en el nombre de Dios que antes de la venida del Mesías sería necesario que apareciera un mensajero, que fue Juan el Bautista. Este Juan tendría que preparar su camino. Y en cumplimiento de las profecías de Malaquías y de Isaías, lo que Juan el Bautista hizo fue llamar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados y a que dejaran de pensar que porque eran hijos de Abraham ya estaban inmediatamente libres del juicio de Dios. Mire lo que hace Juan el Bautista también, o sea, trata de penetrar en las fibras más sensibles de la gente para que entiendan que aunque ellos decían ser hijos de Abraham, creían que iban a estar ya libres del juicio de Dios, pero no iba a ser así para todos, ¿verdad? O sea, para este grupo que vamos a encontrar aquí en este pasaje del capítulo 11, la historia es diferente.
Por esta razón, tal como Malaquías había anunciado, cuando el Mesías apareciera, él mismo iba a limpiar a los hijos de Leví. O sea, iba a purificar a los sacerdotes. Ese era su plan, purificar al grupo de sacerdotes. Por supuesto, los hijos de Leví eran los sacerdotes, que con sus enseñanzas y comportamiento constituían un verdadero obstáculo para que el pueblo conociera a Dios. Mire cómo estaban de totalmente desviados en su papel, en su función, en su responsabilidad, en lo que ellos tenían que hacer como sacerdotes de Dios. En lugar de hacer que el pueblo se acercara a Dios, ellos estaban siendo un obstáculo para que la gente conociera a Dios. Y esto lo está enseñando Malaquías, o sea, 400 años antes, un poquito más de 400 años antes de que el Señor llegue a este momento en el templo. Malaquías 1, 6 y 7 dice, hablando el Señor con los sacerdotes, le dice, el hijo honra al padre. Eso es lo normal, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice, que nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Y entonces Dios es nuestro padre. Y mírenlo cómo sigue él expresándose. Y el siervo, o sea, el esclavo, honra a su señor. Y luego pues hace él la pregunta, muy directa, muy entendible, comprensible, que hasta los niños la pueden entender. Y entonces le dice, y si soy señor, no dice, sí pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Hablando primero de la primera honra que él habla, del padre. Entonces él pregunta, ¿dónde está mi honra? Se lo está preguntando a los sacerdotes. Y desde el momento que Dios les está preguntando, ¿dónde está mi honra? Es que él sabía y sentía, y no era la experiencia de Dios, que sus hijos lo estuvieran honrando. Y dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No tenían temor. Estamos hablando de la época de Malaquías. Y es exactamente las mismas actitudes de los sacerdotes en ese tiempo que el Señor está llegando a Jerusalén. O sea, la historia se está repitiendo. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. O sea, es claro que el mensaje es para los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Tremendo. O sea, no cabe en nuestra mente pensar que haya un servidor de Dios del calibre de un sacerdote o sumo sacerdote que menosprecie a Dios. O sea, se necesitaría estar loco, menospreciar a Dios. Y sigue diciendo, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, los sacerdotes no se dan por aludidos de que ellos son los que están menospreciando el nombre de Dios. O sea, su conciencia estaba tan endurecida que no se percataban de su conducta. Y el Señor los está llevando a un momento de reflexión para que comprendan que ellos están actuando mal. Y dice, en que ofrecéis, en que hemos menospreciado tu nombre. Y les responde el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y responde él, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Aquí solo con esta parte tendríamos suficiente material para quedarnos toda la noche tratando de entender esta conversación que Dios está teniendo con los sacerdotes y viendo la actitud de los sacerdotes y entender que ellos están totalmente fuera de foco de lo que tenían que hacer, de cuál era su obligación más importante. Pero eso nos enseña que el ser humano puede caer en ese mismo error, de tener simplemente una religión y no darse cuenta que la razón de su vida y de estar en una congregación, una iglesia, no es para honrar al Padre, para darle honra al Señor, sino que estar viviendo simple y sencillamente por vivir, ¿verdad? O sea, llevando una religión, cumpliendo ciertas tradiciones y haciendo ciertos actos, pero que estamos alejados, que podríamos estar alejados de lo que Dios nos ha mandado hacer. Malaquías 1:10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Mires que aquí en Malaquías hay una serie de preguntas
que a uno lo dejan, pero impresionado. Porque en este caso, en el capítulo 1, versículo 10, Dios le está diciendo a los sacerdotes que quién hay que sirva en el templo y que cierre las puertas, o sea, un trabajo sencillo como cerrar las puertas del templo, o que encienda la menorá, los candeleros, y que él no tenga complacencia en nosotros. O sea, por muy sencilla que sea nuestra función dentro de la iglesia, a los ojos del Señor no es así de sencillo como nosotros lo pensamos. Porque me dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque no estaban considerando que servir a Dios tenía grandes recompensas, sino que lo estaban haciendo de una manera tan fría, tan desinteresada, que el Señor le dice, yo no tengo complacencia en vosotros. Les dice que realmente a Él no le interesa la ofrenda que ellos den si están sirviendo de esa manera. Entonces han estado perdiendo el tiempo en aquellos años cuando Malaquías profetiza. Malaquías 2, del 7 al 8 dice, porque los labios del sacerdote, mire, les está hablando directamente a los sacerdotes, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, los sacerdotes debían de ser mensajeros de Dios de manera que trasladaran al pueblo la sabiduría de Dios y que la gente teniendo esa sabiduría de Dios, lo que debía hacer era buscar la palabra de Dios, buscar la ley de Dios. O sea, a mí esto me pone en qué pensar porque en este caso yo estoy cumpliendo una función similar a la de los sacerdotes. Mi obligación es trasladarles a ustedes la palabra, llevarlos a los pies del Señor, velar porque ustedes alcancen la gracia, la misericordia de Dios y que todo lo que ustedes hacen en favor del nombre de Dios sea recompensado en aquel día. Pero me da pánico saber o pensar que yo no lo estoy haciendo, que no estoy cumpliendo con mi función, que no estoy trasladando la sabiduría de Dios a cada uno de ustedes, por lo cual ustedes no buscan la palabra de Dios. O sea, aquí la palabra es directamente, en este caso, para mí, porque entonces yo tengo que pensar, tengo que reflexionar, tengo que hacer una evaluación. ¿Realmente estoy cumpliendo yo con mi papel como pastor de la iglesia? ¿O estoy igual yo que los sacerdotes de la época de Malaquías? Eso es bien delicado, hermanos, porque caer en esta situación es casi poner la cabeza en la guillotina. Dice el Señor ahí siempre, mas vosotros os habéis apartado del camino. Increíble, los sacerdotes apartados del camino. ¿De qué camino? Del camino de Dios. También dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Miren lo que estaban haciendo los sacerdotes y lo que podemos hacer nosotros como pastores. Apartar a los hermanos del camino del Señor. Hacerlos tropezar a muchos en la palabra de Dios. Y una tercera cosa dice, habéis corrompido el pacto de Leví. Hermanos, son tres aspectos delicadísimos para nosotros los líderes, porque nuestra función es, como ya vimos, que el Señor nos ha puesto para trasladar la sabiduría de Él a la iglesia, porque el Señor está interesado en que su iglesia, en que todos sus hijos conozcan de la palabra de Dios. Y me preocupa más cuando oigo algunas predicaciones de algunos líderes de otras congregaciones donde realmente no están alimentando a las ovejas, no les están trasladando la palabra. Quizás hay alguna presión de parte de la congregación en que no quieren que se les predique la palabra, sino que el pastor les diga lo que ellos quieren oír. Pero si el pastor cede a esas presiones de la congregación, el único que va a salir perjudicado ahí es el pastor, porque a nosotros se nos ha encomendado una labor demasiado importante, pero demasiado importante. Y termina diciendo, dice Jehová de los ejércitos. O sea, está diciendo Dios. Yo siempre pienso, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia y el Antiguo Testamento
No es simplemente historias que se quedaron ahí escritas para que nosotros nos entretengamos un poco leyéndolas y que más de eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo diría, no sería, como que no sería nada bueno solo tener un libro que nos entretiene y que no tiene nada que ver conmigo. Pero realmente lo que tienen estas palabras o los libros del Antiguo Testamento es que tiene principios bíblicos que nos están enseñando y nos están mostrando no solo la persona y el carácter de Dios, sino que la conducta de sus hijos y cómo se desviaron y abandonaron y que nunca atendieron a las amonestaciones que el Señor les hacía a través de los profetas. Como podemos apreciar la situación del templo, en este caso, y de los sacerdotes, descrita por Malaquías, siglos atrás, no era muy distinta a la que el Señor Jesucristo se encontró cuando llegó al templo. O sea, por eso decimos que la vida es cíclica. Lo que pasó ayer pasa mañana. Lo que pase mañana va a pasar pasado mañana. Y los actores seguimos siendo los mismos seres humanos que no aprendemos de la historia. Porque el Señor se encuentra exactamente en la misma situación que había encontrado Malaquías en aquel tiempo, tanto en el templo como con los sacerdotes. Por esta razón comenzó a expulsar a los cambistas de moneda y a todos los que estaban degradando el santuario con el fin de purificar y restablecer la verdadera adoración a Dios. O sea, en aquel tiempo del Señor, como en el tiempo de Malaquías, la gente no estaba adorando a Dios verdaderamente. Si perdemos de vista la adoración a Dios, hermanos, lo hemos perdido todo. Yo no creo que podamos decir que somos personas salvas si realmente hemos perdido la verdadera adoración. La adoración no es simplemente un momento de distracción y que nos afecte sensualmente nuestro cuerpo y que los ritmos de la música nos hagan estar moviendo parte de nuestro cuerpo y estar divagando en eso. Esa no es la adoración. La adoración es mucho más profundo que eso. O sea, la adoración es rendirle al Señor nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, expresarle a Él nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, bendecir a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No importa la situación que estemos viviendo. Al contrario, yo creo que mientras más dura sea la vida para nosotros, nuestra adoración debería ser más profunda, más conectada con Dios, reconociendo que Él es el Dios soberano que puede hacer con nosotros misericordia y sacarnos de esas situaciones difíciles. Pero Él espera adoración. Casi todos los milagros que el Señor hizo, al principio les dijo a la gente que se fuera a su casa porque había sido salvado. No les habla de la sanidad del cuerpo, sino que les habla de la sanidad del alma, porque eso es lo importante. ¿De qué sirve estar sano físicamente si estamos agonizando espiritualmente? De nada serviría. Debería ser al revés, que estemos agonizando físicamente, pero que estemos en una plenitud de vida espiritual. Así debería ser la vida del creyente. La obra de juicio que el Mesías llevaría a cabo sobre el sacerdocio y su pueblo rebelde comenzó con su primera venida, pero llegará a su clímax cuando regrese en gloria a juzgar, miren, no a salvar, a juzgar a los pecadores. Afortunadamente y gracias al Señor, nosotros no estaremos en ese grupo. Ya nosotros como iglesia estaremos en el cielo con el Señor. Pero tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones. Debemos notar la importancia que el Señor dio durante su ministerio terrenal a su misión de purificar el templo. Yo sé que hay una cultura casi general, no solo a nivel nacional, sino que mundial, de personas que no sienten ninguna reverencia por la casa de Dios. Y la casa de Dios se ha tomado, ahí andan los niños corriendo, comiendo, chupando dulces, comiéndose un helado, comiéndose un hot dog,
dejando tirado dentro del templo los papeles, pedazos de comida o de dulces, botando el refresco dentro del templo, la gente platicando de cosas, y mientras que el predicador o el pastor está exponiendo la palabra, otros con sus celulares chateando y entreteniéndose, haciendo un montón de cosas. Yo veo que esa historia es la que nosotros estamos viviendo el día de hoy. No digo que todos, porque si hay siempre un grupo selecto, un remanente de Dios, que cuando asiste a la casa de Dios, va con el único objetivo de adorar a Dios, de darle gracias, de exaltar su nombre, de bendecir su nombre. Y nos conectamos con Dios de una manera excelente, extraordinaria. Pero lamentablemente no es así con todos. De hecho, esta es la segunda ocasión en la que Jesús entraba en el templo con esta finalidad. La primera había tenido lugar al comienzo de su ministerio público, y es recogida por Juan en Juan 2, del 13 al 22. Ahí hizo el Señor la primer limpieza o purificación del templo al principiar su ministerio. Pero ahora dice, cuando está a punto de terminar su obra aquí en la tierra, nuevamente volvió a limpiar el templo. Mire cómo al principio y al final sus objetivos, en este caso del Señor, era limpiar el templo. O sea, si el templo está inmundo, el Señor no puede morar en ese templo. De hecho, aquí vamos a ver que Él abandona el templo. Entonces lo que quedó fue un edificio con un montón de tradiciones y costumbres que no llevaban a la gente para nada a tener una comunión con Dios. Pero estamos en el día, 5 días antes de que Él muera, y Él está interesado en eso. O sea, yo creo que si en este momento Él está haciendo nuevamente esta purificación, esta limpieza, lo que nos está diciendo es que para Él, para el Señor, es importante la purificación del templo. Y no solo del templo, sino lo que está dentro del templo. Y dentro del templo se supone que nosotros estamos. El gran rey David tuvo en su corazón hacer un edificio en el cual morase el arca del pacto. David. No fueron los sacerdotes, no fueron los levitas, fue alguien de la tribu de Judá. Un rey tuvo en su corazón hacer un edificio en el cual morase el arca del pacto. Esto hubiera sido perfectamente comprensible si hubiera dicho un sumo sacerdote o un grupo de levitas, pero no, fue alguien que no pertenecía a la casta sacerdotal. Dios nunca mandó a tribu alguna a hacer esto, pero le concedió a David que un hijo suyo lo hiciera. Así el rey Salomón, con los recursos acumulados por su padre, más los que él mismo recaudó y también el pueblo aportó, hizo una espléndida obra que se llenó de gran gozo y esperanza el corazón de Salomón y de todo el pueblo de Dios. Y nosotros hemos leído segunda de Crónicas, y creo que está en Primera de Reyes también, capítulo creo que 6, del 6 al 8, de cómo fue ese momento cuando se inaugura el templo, cómo la gloria de Dios descendió sobre el templo y se sacrificaron creo que 22,000 bueyes, imagínense 22,000 bueyes, y creo que 120,000 ovejas se sacrificaron, y la gloria de Dios era tan excelsa que los sacerdotes que estaban fuera no podían entrar dentro del templo. Y se hizo una fiesta y sonaron las trompetas, los levitas, y la gente llegó, y aquello fue una algarabía, algo esplendoroso. Pero esa emoción se pasó muy rápido, y la casa de Dios empezó a caer en situaciones como estas que estamos viendo aquí, en las cuales el mismo Señor que llenó aquel templo de Salomón, ahora lo que está haciendo es sacando a la gente, sacando a los animales, lo que no debía estar dentro del templo. Tristemente, este templo fue saqueado en varias oportunidades por los enemigos de Israel hasta ser destruido. Eso lo hemos visto. Luego, cuando el pueblo de Judá retorna del cautiverio babilónico, inicia la reconstrucción del mismo sobre los fundamentos del anterior, pero no llega a ser tan majestuoso como el primero. Y posteriormente vuelve a ser saqueado, hasta que Herodes el Grande emprende la obra de ampliación y construcción del templo, obra muy majestuosa, cuya construcción
duró en aquel tiempo 46 años. Le llevó a Herodes el Grande restaurar el templo, reconstruirlo. Pero ¿por qué la insistencia de reconstruir el templo? ¿Qué tan importante era el templo? Bueno, es que el templo era el lugar donde Dios venía a reunirse con su pueblo. Eso era el templo, el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Y cada vez que Dios bajaba al templo y se reunía con ellos, aquello era algo que no se puede describir con palabras humanas, ¿verdad? Y ahí manifestaba, en el templo, el Señor manifestaba su presencia. De tal manera que eso, como decía hace un momento, esto no, de saber estas historias no es simplemente algo que ocurrió hace 2000 años o hace 3000 años, sino que esto tiene principios, y es que nosotros debemos de tener la convicción muy profunda dentro de nosotros de que cuando venimos al templo es la casa de Dios. Y cuando tenemos esas convicciones, realmente el Espíritu de Dios se hace manifestar en nosotros de una forma gloriosa, al punto que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, nos habla usando sus vasos por medio de profecías. Y aquellos mensajes llegan a nuestra vida justo en el momento que estamos viviendo y nos conforta, nos consuela, nos anima, nos hace recobrar las fuerzas, porque es la palabra de Dios, es el mismo Señor hablándonos. Entonces, el templo debe ser algo, para nosotros debe ser algo muy importante. En esta ocasión, él limpió el templo y el evangelista Juan nos dijo que él limpió el templo al principio de su ministerio y ahora lo estaba limpiando al final de su ministerio, que lo acabamos de ver. Esto ocurrió durante el segundo día. El segundo día en este caso es el día domingo. Dice que no era sábado, sino domingo, pero él ahí nuevamente fue rechazado. O sea, increíble, la gente dentro del templo, pero rechazando al dueño del templo, a quien era la razón por la cual existía un templo. La forma en la que le habían aclamado el día anterior, o sea, el día sábado, cuando llegó a Jerusalén como aquel que venía en el nombre del Señor, era completamente superficial. O sea, de un día para otro, la actitud de la gente cambia y ahora en lugar de repetir que bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora los gritos son crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó de un día para otro para que la gente cambiara radicalmente su actitud hacia el Señor? No cabe duda que los intereses de ellos eran sumamente y totalmente materialistas y no espirituales, de tal manera que cambian su forma de ser y su conducta y ahora están pidiendo que lo maten. Mateo nos dice en Mateo 21:23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, mire, ¿quiénes son? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. O sea, él estaba enseñando, después de sacar a los cambistas y sacar a los animales, el Señor se pone a enseñar y le dijeron estos dos grupos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? ¿Por qué no se pusieron a reflexionar, a reparar el tremendo error que estaban cometiendo de haber metido animales al templo, de tener a los cambistas y de haber hecho de la casa de Dios un mercado? Y más que un mercado, el Señor les dijo que le habían hecho cueva de ladrones. Pero ellos vienen a preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Cuando ellos debieron de haber llegado humildes, reconociendo su error, a pedirle perdón al Señor, ahora se van sobre la razón y llegan a reclamarle al Señor. ¿Con qué autoridad? Obviamente el Señor les va a lanzar una pregunta también. Y como los religiosos, esta gente no fueron sinceros, Jesús no se sintió comprometido a responderles. Porque dice Mateo 21:27, y respondiendo a Jesús, los dos grupos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, le respondieron al Señor, le dijeron, no sabemos. Cuando el Señor les pregunta, ¿de quién dicen ustedes que fue el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres? Se pusieron a pensar, una pregunta tan sencilla, esta gente se desequilibró, no pudo coordinar sus pensamientos, y yo no creo que haya sido tanto eso como tuvieron temor, tuvieron miedo y se comportaron como siempre lo hacían, se comportaron hipócritamente y le dijeron a Jesús,
No sabemos. No sabemos de quién era el bautismo de Juan, si del cielo o de los hombres. Increíble, hermano. O sea, la confesión que están haciendo ellos ahí y aceptando una ignorancia, esto no era más que un alto grado de hipocresía de ellos. No fueron sinceros con el Señor. Por lo cual el Señor también les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Eso se está dando en ese día domingo. Dice que el 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué utensilio? Probablemente estaban acarreando mesas, sillas, a ver qué tantas cosas, jaulas tal vez con animales, pero el Señor no les permitió, dice, no les permitió que atravesaran el templo llevando esas cosas. Se los prohibió. Entonces, obviamente, los religiosos estos no estaban contentos, ¿verdad? Y llegan a reclamar. Y dice, y les enseñaba diciendo, por eso les estoy enfatizando esto, porque la pregunta que les hice al principio, ¿qué haría usted si dentro de 5 días sabe que lo van a descuartizar? El Señor aquí sabía lo que le iba a suceder dentro de 5 días. Y otra de las cosas que hace es enseñar. Mire, enseñaba. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero note que dice que está escrito. O sea, el Señor está validando las palabras de uno de los profetas, porque les está como tratando de hacer memoria, de que recuerden lo que los profetas habían dicho. ¿Y qué habían dicho en este caso este profeta? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No mercado, no cueva de ladrones, no centro de negocios, no un centro de compra y de venta. No, es casa de oración para todas las naciones. El Señor justificó lo que estaba haciendo por medio de la escritura. Para esto citó al profeta Isaías. Él había dicho esas palabras. Aquí están al final, mire, pero vamos a leer que dice Isaías 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ¿qué va a hacer él? Dice, yo los llevaré a mi santo monte, o sea, los voy a salvar y los recrearé en mi casa de oración. O sea, él mismo, el Señor, como Dios, iba a recrear los espíritus de estas gentes, en este caso, el pueblo de Israel, cuando él se presentara frente a ellos. Y dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Ok, entonces aquí estamos entendiendo que cualquier sacrificio que hagamos para el Señor y que lo hagamos sobre el altar, si somos personas que amamos, que servimos al Señor con todo el corazón y lo hacemos sinceramente, que amamos al Señor y que guardamos su palabra o sus mandamientos y que no profanemos su palabra ni su templo y tampoco su pacto, entonces el Señor dice que nos va a recrear en su casa y que nuestros sacrificios y holocaustos van a ser aceptos para Él, que es lo que a todos nos interesa. Yo creo que todos nosotros, hermanos, cuando ofrendamos a la iglesia, ustedes no lo están haciendo para mí. Si ustedes lo están haciendo para mí, están cayendo en el mismo error de los judíos, porque lo hacemos para Dios, lo hacemos para el Señor, lo hacemos porque es un mandato que Él dejó. Entonces no estamos profanando su palabra, estamos obedeciendo, estamos cumpliendo. Pero cuando lo hacemos de esa manera, amando al Señor, sirviendo al Señor, cumpliendo con su palabra, entonces podemos estar seguros de que lo que hagamos, el Señor lo va a aceptar y Él nos va a recrear con su espíritu. Y Él termina diciendo, ¿por qué todo esto? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué es lo que el Señor les dijo a los judíos en este capítulo 11 que acabamos de ver en la presentación anterior?
Ahí estaba. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y aquí los acusa. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hicieron ellos cueva de ladrones? La casa del Señor, la casa de oración. La hicieron cueva de ladrones. Entonces vemos que Cristo fue al templo y comenzó a eliminar los abusos para mostrar que cuando el Redentor vino a Sión, al monte de Sión, al monte de Dios, era para alejar de Jacob la impiedad. Y los escribas y los principales sacerdotes buscaron no cómo podrían hacer las paces con el Señor, pero lo que sí buscaron muy intensamente y muy responsablemente o irresponsablemente, cómo lo matarían. Mire qué tremendo. Y estamos hablando de escribas y principales sacerdotes, buscando cómo matar al Señor, en un intento desesperado que no podían ejecutar, pero en su miedo estaban luchando contra Dios. Aunque tenían miedo, no cesaban de luchar contra Dios. En estas palabras del Señor podemos apreciar que aunque el templo era la casa de su padre, ellos se habían adueñado de él. Y por esta razón Jesús lo describió como vuestra casa. Ya no dice él mi casa. Lo vamos a ver en el versículo que vamos a ver enseguida. Ya él cambia. En lugar de decir mi casa, ahora dice vuestra casa. Porque hicieron la casa del Señor, la hicieron cueva de ladrones. Ya no era la casa de Dios, sino una cueva de ladrones. Y eso lo podemos ver también en Jeremías 7, del 8 al 14. Y aquí vamos a ver lo que dice el versículo 18. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Obviamente que la gente, no toda, pero sí un buen número de personas habían sido impactadas y estaban admiradas de la doctrina del Señor. Los judíos no quisieron ver las implicaciones de lo que Jesús estaba haciendo y nuevamente volvieron a rechazarle. Esta fue la razón por la que el Señor emitió un juicio que no tardaría en cumplirse, que está en Mateo 23, 38 al 39. Y aquí está, me dice, he aquí vuestra casa. No está hablando de las casas de cada uno, está hablando de la casa del templo. Pero ya no dice él mi casa, sino que dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Les está anunciando, les está anticipando que él se va a retirar del templo y quedaría la casa vacía. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a ser en su segunda venida. Ellos se perdieron su oportunidad. Las autoridades del templo eran culpables de codicia, de extorsión y profanación de la casa de Dios. Miren, las autoridades del templo, la tribu que había sido elegida por Dios, apartada para un servicio sagrado a Dios, ahora se convierte en gente codiciosa que extorsionaba al pueblo y que profanaba la misma casa de Dios. Mire hasta qué nivel descendieron los levitas, hermanos, los sacerdotes. Es que es increíble. No fue la tribu de Zabulón, no fue la tribu de Judá, no fueron ninguna de las otras tribus o la de Efraín. Fue la tribu de Leví, la que había sido apartada por el mismo Dios. Habían convertido aquel lugar sagrado en una cueva de ladrones, en un lugar donde esconderse después de cometer sus crímenes. Esto era muy grave. Los líderes religiosos de Israel estaban usando la adoración a Dios como cobertura para sus pecados. Hermanos, se necesita tener una conciencia cauterizada para no darse cuenta en caer en semejante error. La explotación del hombre por el hombre, en este caso de los sacerdotes para el pueblo de Israel, siempre provoca la ira de Dios, pero aún más cuando ésta se hace bajo la capa de la religiosidad y en el nombre de Dios. Y hoy tenemos, bueno, mejor no voy a decir esto porque alguien va a sentirse, no de ustedes, pero de los que nos oyen, se va a sentir aludido y no es esa mi intención. Cristo hizo valer sus derechos divinos al echar fuera a los vendedores y al enseñar en el templo.
Pero esto dio comienzo a una lucha a muerte. Por un lado estaban las autoridades del templo que estaban empeñadas en mantener su poder y mantener sus ingresos. Y por otro, estaban en peligro la fe, el amor, la obediencia y la devoción del pueblo. Esto llenaba de preocupación el corazón de Cristo, que de ninguna manera permaneció callado, como ya hemos visto, aunque este enfrentamiento le llevaría finalmente a la cruz, a la muerte. Pero él, aún sabiendo eso, no se privó ese derecho de haber puesto en orden a los sacerdotes en ese momento en el templo. Dice el versículo 19, pero al llegar la noche del día domingo, estamos hablando del día domingo, cuando llegó la noche, Jesús salió de la ciudad, o sea, salió de Jerusalén, se fue nuevamente a Betania. Entonces nos sigue diciendo en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto ya habíamos comentado algo la semana anterior o la reunión anterior. Dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es la maldición a la higuera estéril, que no produce, que desde sus raíces hay sequedad. El problema puede haber sido que la higuera tenía hojas, pero no estaba dando fruto. Como una persona que promete muchas cosas al Señor, pero no hace nada y no da fruto. Es exactamente lo mismo de lo que el Señor estaba enseñando o enseñó en esta parábola de la higuera, la cual él maldijo. La nación de Israel será juzgada por su infructuosa, porque no dio fruto espiritual, a menos que se arrepienta o se arrepintiera y que reconociera a Jesús como el verdadero Mesías. Mire qué privilegio tan grande tuvieron ellos de tener en persona, físicamente, frente a frente, tuvieron al Hijo de Dios y no lo reconocieron y no lo honraron como debieron de haberlo honrado. Esta fue una advertencia que el juicio de Dios viene sobre los que aparentan ser fructíferos, pero no lo son. O sea, este es una enseñanza que nos deja este pasaje del capítulo 11 en esta parte que estamos viendo, que esta es una advertencia de juicio de Dios que viene para los que aparentan ser fructíferos, pero que no lo son. Lo sucedido provocó el asombro de los discípulos e hizo que el Señor pronunciase un discurso sobre la oración. O sea, aquí el Señor va a cambiar su enseñanza y va a dar una tremenda lección, hermanos, que realmente a mí me impresiona también. Porque la intervención de Pedro del versículo 21, que gracias a Dios Pedro intervino, si no, no hubiera dado el Señor esta enseñanza probablemente. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, Pedro está asombrado al pasar en el mismo lugar y ver la misma higuera, pero ahora la ve totalmente seca, y que él lo atribuye a la maldición que el Señor ha hecho de esa higuera. Entonces, en esto resulta interesante que este discurso sobre la oración de fe surgiese del hecho de que Pedro llamase la atención sobre la higuera seca. Es que el primer paso de la oración debe ser depositar la fe en Dios. El primer paso de la oración debe ser depositar la fe en Dios. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, declaró el mismo principio diciendo, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Pedro, al igual que los demás, vio que la higuera de la cual Cristo dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, que está en Marcos 11:14, se había secado desde las raíces hasta las ramas, lista para hacer leña del fuego. Entonces aquí hay dos preguntas interesantes. ¿Quién podría comer fruto alguno de ese árbol en adelante? Obviamente, ninguno. Y la siguiente pregunta, ¿quién se beneficiaría de dicho árbol? Absolutamente nadie. O sea, esa higuera que no tenía fruto no iba a servir de bendición
para ninguno. O sea, porque nadie se iba a poder comer fruto de ella porque no iba a dar fruto, ya estaba seca, estaba muerta y nadie se iba a poder beneficiar. Eso lo podemos ver desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista material. Versículo 22. Entonces, a esta admiración, a esta pregunta o este comentario de Pedro, el Señor le respondió. Dice, versículo 22, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Mire, pareciera que como que el Señor se desconectó de los acontecimientos y Él está regresando ya al tercer día, el día lunes, y le dice, tened fe en Dios. Pero nosotros vamos a ver que lo triste que es ver en medio de la iglesia cantidad de creyentes lamentándose, quejándose, alejándose de Dios, frustrados y amargados, contaminando a otros con su amargura. Fruto todo esto de su incredulidad en la palabra de Dios, de su falta de fe en Dios. Esto me hace recordar, hermanos, que, mire, yo les he comentado cómo el Señor me habla y me hace ver cosas que si no fuera Él, yo jamás las descubriría, jamás, les confieso, jamás hubiera podido saber algunas cosas de las cuales me he enterado en la congregación. Pero he sabido de algunas personas que me han criticado tan fuertemente, pero tan fuertemente, que yo digo, ¿cómo no tienen temor de Dios? Y miembros de nuestra iglesia, pero han dicho cosas espantosas. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué hay creyentes lamentándose, quejándose, alejándose de Dios, frustrados, amargados, contaminando a otros con su amargura? Que todo esto es fruto de su incredulidad en la palabra de Dios y de su falta de fe en Dios. Pero yo pienso, bueno, si del Señor, del árbol verde, hicieron leña, ¿qué no van a hacer del árbol seco? De un injerto de un olivo silvestre que es injertado en el olivo verdadero. Pues obviamente que yo también soy sujeto a eso. Es muy doloroso ver hogares desbaratados, familias enteras destruidas porque no tuvieron un verdadero compromiso de fe con Dios, a pesar de haber hecho una declaración de fe o profesión de fe. La palabra de Dios siempre se cumple. Eso sí, hermano, eso sí tengámoslo por cierto, hermano, que la palabra de Dios siempre se cumple y se cosechan los frutos de la desobediencia. El apóstol Pablo, en relación a esto, y también inspirado por Dios, nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Entonces tengamos presente que la palabra del Señor siempre se cumple. Entonces, hermanos, ya no nos da tiempo, hemos llegado a la hora, al momento de terminar nuestro estudio. Nos tocaría para la siguiente semana el versículo 23. Y yo creo que nos va a llevar tal vez un par de sesiones más, porque estas enseñanzas que les decía yo al principio son bien interesantes, bien profundas, y que el Señor las está dando en el momento previo a ir a la cruz. Yo no sé por qué el Señor las dejó para el último momento, pero gracias a Dios que las dejó, porque realmente son de bendición para nosotros como creyentes. Así es que aquí terminamos, hermanos, y si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o quieren preguntar algo o comentar algo, pues pueden usar su micrófono y yo les oigo, y si puedo y sé la respuesta se la doy, y si no, pues me comprometo a investigarla y a darle la respuesta. Les dejo el tiempo a ustedes.